Y si la puerta que has intentado abrir durante años no tuviera una cerradura imposible, sino una llave que hoy Dios pone en tu mano? Y si, justo donde más te duele, el Padre te dijera con voz clara: abriré las puertas de tu restauración y sanaré tus heridas. No es autoayuda, es un anuncio del cielo. El mismo que llevó tus culpas en la cruz, el que hace caminos en desiertos y levanta a los llamados, desechados, hoy te llama por tu nombre y te invita a cruzar. Aquí no venimos a maquillar el dolor, venimos a ponerlo en las manos del médico que cura en profundidad y revela paz en abundancia. Antes de sumergirnos, hazlo visible y profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy entro por tus puertas y recibo tu sanidad. Decláralo con fe. Sanaré tus heridas y te revelaré paz en abundancia. Cuando Dios habla en Jeremías 33 y dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No es una frase bonita para colgar en un cuadro. Es una promesa viva, directa y profundamente personal. Es como si Él se acercara a ti, mirara tu alma herida y te dijera: no vas a vivir con estas cargas para siempre. Yo mismo me encargo de restaurarte. Muchas personas caminan con heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier mochila en la espalda. Dolor emocional, ansiedad persistente, recuerdos que siguen sangrando aunque el tiempo haya pasado. Y ahí, en medio de esa herida abierta, Dios no llega con juicio, llega con medicina. Su promesa no habla de una curita temporal, sino de una sanidad profunda, integral, que alcanza mente, corazón y espíritu. No está diciendo: te haré olvidar lo que pasó. Está diciendo: voy a sanar lo que te marcó. La herida no define tu futuro. Dios, como médico compasivo, se inclina hacia tu historia con ternura, sin acusarte, sin reprocharte, sin empujarte a correr antes de que puedas caminar. Y cuando Él habla de paz, no habla de silencio vacío, sino de abundancia, una paz que ordena tus pensamientos cuando todo a tu alrededor parece un torbellino. Fíjate que el versículo dice: les traeré sanidad y medicina. No dice que tú tendrás que fabricarla por tu cuenta. Él la trae. Él es la fuente. Dios trata la causa y también el síntoma, lo que duele afuera y lo que sangra adentro, lo que se ve y lo que solo tú sabes que está allí. A veces usa procesos espirituales como la oración o la lectura de la palabra. Otras veces usa conversaciones con personas sabias que Él mismo pone en tu camino. Y otras te lleva a momentos de silencio donde su espíritu comienza a vendar lo que parecía imposible de sanar. Su medicina no siempre es inmediata, pero siempre es efectiva. Y no se queda ahí, promete revelarte abundancia de paz y de verdad. Esto es importante porque muchas veces el dolor no solo está sostenido por lo que ocurrió, sino por las mentiras que lo alimentan. Mentiras como: yo no valgo, esto fue mi culpa, nunca cambiará. Dios viene con su verdad a desenmascarar esas cadenas internas. Te muestra que tu identidad no se define por tus heridas, sino por su amor. Y en esa verdad, la paz comienza a florecer. Es una paz que no depende del entorno, de si la tormenta termina o no. Es una paz que se instala en lo profundo y permanece incluso cuando las emociones fluctúan. En este proceso, Dios no es un observador lejano, es el médico que toma tu mano. Es paciente, sabio y fiel. Él sabe exactamente por dónde empezar, aunque tú no lo tengas claro. No improvisa con tu alma. Cada paso de sanidad está medido con amor y propósito. Su sello es esperanza. Cuando las emociones van y vienen, su paz permanece estable, firme, como ancla en medio del mar. Y tú, en medio de esta promesa, no eres un número más. Eres un paciente amado. Vales más que tu historial de heridas. Y cuando recibes esta paz, no es para guardarla solo para ti.
Dios te convierte en un canal de paz. Tu sanidad se vuelve testimonio. Tus cicatrices hablan de restauración y de que Dios cumple lo que promete. La paz que recibes hoy puede ser la misma que mañana bendiga a tu casa, a tu familia, a tu entorno. Claro que hay desafíos en el camino. A veces quieres sanar rápido y te frustra el proceso. A veces hay vergüenza de pedir ayuda o simplemente prefieres ignorar el dolor y seguir adelante. Pero la verdadera libertad no viene de esconder, viene de traer la verdad a la luz. Por eso abrir el corazón, ser vulnerable y mantener constancia en este proceso es clave. Sanar no significa debilidad, significa valentía para permitir que Dios intervenga. Por su llaga somos curados, la cruz que cierra heridas. Cuando hablamos de restauración verdadera, no se trata de lo que tú puedas lograr con tus fuerzas, ni de estrategias humanas para curar heridas profundas. El centro no eres tú, el centro es Cristo. La restauración comienza en la cruz, en ese intercambio divino donde Él cargó con tu culpa para entregarte paz. Isaías 53 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada palabra de este versículo es un ancla. No habla de teorías, habla de realidades espirituales que transforman vidas. Jesús no solo cargó con tus pecados, cargó con el peso emocional, con la vergüenza, con la soledad, con cada herida invisible que llevas por dentro. La cruz habla directamente a las heridas morales, emocionales y espirituales que arrastras. Allí no hay espacio para pretender que todo está bien, porque Él ya vio lo que sangra en silencio, y en vez de darte la espalda, se puso en tu lugar. La cruz fue un intercambio. Él toma tu rebeldía, tu culpa y tu condena, y tú recibes perdón, paz y libertad. Ese es el centro de toda restauración. Es más que alivio emocional, es identidad nueva. Ya no eres fallo, ni culpa, ni etiqueta rota. Eres perdonado, reconciliado, amado. En la cruz, Jesús resolvió el problema más profundo del corazón humano, la separación de Dios. La rebelión, que era una barrera infranqueable, fue absorbida por Él mismo. Lo que tú no podías pagar, Él lo pagó con su sangre. La deuda que te aplastaba ya no tiene poder sobre ti, y con esa deuda también desmontó la voz interna que te descalificaba, esa que susurra que no vales, que nunca cambiarás, que no mereces amor. La cruz calla esa voz. La vergüenza pierde fuerza cuando la gracia habla más fuerte. Además, la obra de Jesús repara lo que el pecado rompió en las relaciones. Primero con Dios, porque la cruz restablece el vínculo que estaba roto. Y luego, desde esa paz con Él, comienzan a sanar las relaciones humanas. Lo que antes era desconfianza, resentimiento o heridas abiertas, Él puede transformarlo en caminos de reconciliación. Y si no depende de ti la reconciliación con otros, al menos Él trae paz a tu interior. Una paz que no es una emoción pasajera, sino un estatus delante de Dios. Estás en paz con Él, y eso cambia todo. Cristo no es un espectador distante de tu dolor. Él es tu sustituto perfecto. Su herida cura tu herida, su llaga sana tu llaga. No es una metáfora vacía, es real. Él conoce el sufrimiento desde adentro porque lo vivió. Fue herido, rechazado, humillado y molido por amor a ti. Por eso puede mirarte a los ojos con compasión y decirte: yo sé lo que duele, pero también sé cómo restaurar lo que fue roto. Después de la cruz, tú no eres el mismo. Ya no tienes que pelear por ser aceptado, porque ya fuiste aceptado en la familia de Dios. Eres un hijo reconciliado. Y cuando entiendes eso, tu manera de vivir cambia. Te conviertes en embajador de paz. Lo que recibiste lo llevas a otros. Lo que Dios sanó en ti puede fluir como bálsamo para quienes aún están heridos.
Pero hay algo que tú sí puedes hacer: apropiarte por fe de esa obra. Decir, esto también es para mí. A veces, sin darte cuenta, tratas de pagar con tu culpa lo que Cristo ya pagó en la cruz. Pero eso no es necesario. Ni tus méritos ni tus fracasos determinan tu restauración. Cristo ya lo hizo todo. Lo único que necesitas es soltar y creer. Puedes hacerlo con actos sencillos pero poderosos. Por ejemplo, en oración, decir, Señor, te entrego mi culpa y recibo tu paz. Y si hay alguna acusación que te persigue, escríbela en un papel y rómpelo como un símbolo de lo que Cristo ya rompió por ti. También puedes dedicar unos minutos al día para leer Isaías 53, subrayar la frase «Por su llaga fuimos curados» y escribir tu decisión de fe. Esto es para mí. Si tienes a alguien de confianza, compartir tu testimonio puede ser otro paso de sanidad. Devorado no es perdido. Dios restituye y sacia. Hay momentos en la vida en los que sentimos que los años se nos escaparon entre los dedos. Años donde las oportunidades parecían desvanecerse, donde las decisiones equivocadas, las pérdidas, las lágrimas y los fracasos parecieron devorar todo lo que habíamos soñado. Esos son los años langosta, como los llama Joel 2. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Qué poderosa promesa! Dios no está hablando de un deseo vago, está hablando de restitución. Y cuando Dios habla de restituir, no solo devuelve lo perdido, lo multiplica. Fíjate que no dice quizás o tal vez, dice os restituiré. Esta palabra tiene el peso de su fidelidad. Lo que para ti fueron años de frustración, para Él son años que puede redimir con un solo soplo de su poder. Porque cuando Dios restituye, no lo hace a medias. No solo devuelve lo que se perdió, sino que llena la mesa de tal manera que terminas comiendo hasta saciarte. Restituye con honra. Donde hubo vergüenza, Él levanta tu rostro. Donde hubo carencia, Él siembra abundancia. La restitución de Dios también recompone el sentido del tiempo. Tal vez creíste que fue tiempo desperdiciado, que ya no valía la pena volver atrás, que perdiste demasiado. Pero Dios es especialista en dar significado a lo que parecía sin valor. Él toma las piezas rotas y las entrelaza en un testimonio poderoso. Y aquí hay un detalle hermoso. La alabanza se vuelve clave. Alabar en medio de las ruinas no es negar el dolor, es abrir la puerta a un nuevo capítulo. Cuando alabas antes de ver la restitución, estás declarando fe anticipada. Es como decir, no sé cómo, pero sé que lo harás. Y no se trata solo de cosas materiales. Joel habla de saciedad. Dios sacia el alma, da paz profunda, restablece propósito y limpia la vergüenza del pasado. Cuando Él restituye, lo hace de forma integral. Te da oportunidades nuevas, pero también restaura tu confianza interior. Te da fuerzas para levantar la cabeza y volver a creer. Porque cuando Dios decide bendecir, no deja huecos abiertos. Él es Señor de procesos, no desperdicia nada. Cada lágrima que pensaste que cayó en vano, Él la vio. Cada noche donde creíste que no ibas a poder más, Él la cuenta. Y en su fidelidad transforma ruinas en testimonio. Nada de lo perdido queda fuera de su alcance. Lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. Y cuando Él abre un nuevo capítulo, lo hace con detalles que superan tus expectativas. Desde esta promesa tú ya no caminas como alguien avergonzado, caminas como un hijo honrado. Ya no estás encorvado por la carga de los años langosta. Ahora caminas con la frente en alto, sabiendo que Dios está reescribiendo tu historia. Pero también, cuando Él te restituye, te convierte en administrador de nuevas oportunidades. Lo que llega a tus manos no es solo para ti, también será bendición para otros.
Él confía en ti para cuidar lo que te entrega. Claro que hay desafíos. Muchas veces lo más difícil no es recibir la restitución, sino dejar atrás la autocrítica crónica. Esa voz que te dice, si no hubieras fallado, si hubieras empezado antes. Para avanzar en este proceso es necesario sustituir el lamento por gratitud. Dios no te está llamando a vivir encadenado al pasado. Te está llamando a mirar hacia adelante con esperanza. También habrá momentos donde no verás resultados inmediatos. Pero la constancia en la oración, en la obediencia y en la alabanza sostenida es lo que mantiene viva la semilla de la restitución. Dios convierte cenizas en plenitud. Lo que la langosta devoró no está perdido para siempre. No importa cuánto tiempo haya pasado, Él es capaz de devolverte lo que creíste que se había ido para siempre. Hoy puedes levantar tu rostro, respirar profundo y decir, hoy camino sin vergüenza, Dios restituye mis años. Porque cuando Él promete, cumple, y cuando restituye, lo hace con sobreabundancia. Cuando te llamaron desechado, Dios te llamó amado. Hay heridas que no se ven, pero duelen más que cualquier golpe. El rechazo es una de ellas. A veces comienza con palabras lanzadas sin cuidado, con comparaciones injustas, con ese «tú no sirves» o «tú no eres suficiente» que se te grabó en lo más profundo. Otras veces llega con abandonos inesperados, con personas que un día simplemente decidieron no estar. Y esas marcas duelen. Te hacen cargar etiquetas que nunca debiste llevar. Pero Jeremías 30 trae una promesa poderosa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Fíjate bien, aunque otros te llamaron desechado, Dios te llama amado. Y cuando Él nombra, su voz tiene más poder que cualquier etiqueta humana. El rechazo no solo hiere el presente, intenta contaminar tu identidad. Te hace creer que lo que otros dijeron de ti es tu verdad. Pero no lo es. Dios no se une a esa voz que te señala. Él habla sobre ti con un lenguaje completamente distinto. Donde hubo burla, Él habla honra. Donde hubo desprecio, Él pronuncia amor. Esta promesa de Jeremías está dirigida al corazón estigmatizado, a esa parte que cree que no vale, que no pertenece, que no es suficiente. Y Dios responde, yo sanaré tus heridas. No manda a alguien más. Él mismo lo hace. Sanar el estigma implica desarmar esas etiquetas que se pegaron en ti como si fueran definitivas. No eres el apodo cruel que alguien usó, no eres la falla que cometiste, no eres el rechazado. La palabra de Dios reemplaza la voz interna que te hace dudar de tu valor. Ahí donde escuchabas, no vales. Dios dice, eres mi hijo amado. Ahí donde decían, nadie te quiere, Él susurra, yo te elegí desde antes de nacer. Cambiar la narrativa interior es un paso profundo de sanidad. No es rápido, pero es posible. Y para sanar de verdad también hay heridas abiertas que necesitan cierre. A veces eso implica perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Perdonar no es negar el dolor, es decidir que no vas a vivir atado a él. También puede implicar poner límites sanos. Dios no te llama a volver a relaciones que te destruyen, pero sí te invita a sanar el corazón para que no vivas con la herida abierta. La reconciliación es posible en algunos casos, pero incluso cuando no lo es, la paz interior sí lo es. Ante el rechazo, Dios no es indiferente. Él es defensor de los desechados. No solo te mira, te levanta. Donde te empujaron, Él te toma de la mano. Donde fuiste señalado, Él te cubre con dignidad. Es un pastor cercano, no distante. No se burla de tus cicatrices, las atiende. No te dice, supéralo ya. Se sienta contigo y te restaura paso a paso.
La sanidad de Dios no es superficial, es profunda y delicada. Y cuando esa sanidad llega, ya no caminas como alguien marcado por el desechado, caminas como un hijo amado con propósito. Tu historia no es un descarte, es una misión. Lo que otros usaron para humillarte, Dios lo transforma en un testimonio de fuerza. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando sanas, también sanan tus vínculos. Ya no mendigas amor, ya no te conformas con migajas emocionales. Aprendes a relacionarte desde tu valor, no desde tu vacío. Claro que hay desafíos en este camino. La memoria del rechazo puede doler incluso cuando has perdonado. Por eso el perdón no es un evento único, es un proceso. Día a día decides no dejar que esa herida gobierne tu corazón. Y también debes cuidarlo, porque si no lo haces, el rencor se instala y se convierte en parte de tu identidad. Dios quiere que vivas libre, no que lleves el rechazo como una medalla invisible. Un ejercicio práctico que puede ayudarte es escribir un diario de identidad. Escoge 3 frases bíblicas que reemplacen esas etiquetas dolorosas y repítelas mañana, tarde y noche. Deja que tu mente se acostumbre a escucharlas. Ora con fe diciendo, Señor, rompes el desechado sobre mí. También puedes hacer un acto de dignidad, algo sencillo pero significativo. Quizá retomar un estudio que dejaste, cuidar de ti intencionalmente o dar un paso hacia un sueño que creías imposible. Esto no es vanidad, es recordarte a ti mismo que vales. De vergüenza a doble honra, Dios reescribe tu historia. La vergüenza tiene un peso silencioso. No grita, pero te encierra. Te hace esconderte detrás de máscaras, te paraliza cuando podrías avanzar y muchas veces te hace autosabotear tus propias oportunidades. Es esa voz que te recuerda errores del pasado, que insiste en señalar tus fallas y que intenta convencerte de que ya no tienes derecho a soñar. Pero Dios no permite que la vergüenza tenga la última palabra. Isaías 61 dice, en lugar de vuestra vergüenza, doble honra, y en lugar de afrenta, se alegrarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo. Esta es una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Dios no solo quita la vergüenza, la invierte. Lo que fue señal de dolor, Él lo convierte en terreno fértil para su gloria. Esta promesa habla de un intercambio divino. Dios toma lo que te avergonzaba y lo transforma en una plataforma de honra. Donde te escondías, ahora caminarás erguido. Donde llorabas, ahora reirás. Y no es una honra vacía ni superficial, es doble honra. Él no solo restaura lo que se perdió, multiplica lo que parecía imposible. Pero también hay algo más profundo. La honra de Dios no es solo para mostrar, es para vivirla. Trae herencia, trae responsabilidad y trae gozo que no se apaga con los cambios de la vida. La afrenta y la humillación no son el punto final de tu historia. Dios puede convertir justamente ese lugar de dolor en terreno de bendición. Lo que antes era tu vergüenza puede convertirse en el testimonio que inspire a otros. Cuando Dios dice el doble, no está hablando de ostentación ni de una gloria vacía. Habla de una restauración generosa. Él no compensa con lo mínimo, su gracia sobreabunda, y ese gozo que promete no es una simple emoción pasajera. Es una alegría estable, profunda, que se vuelve un ancla en el corazón. No depende de circunstancias externas, sino de lo que Él ya hizo en ti. También hay honra práctica. Dios no se limita a decir, te honro, lo demuestra. Cuando Él limpia tu historia, abre puertas que antes estaban cerradas. La reputación que otros quisieron manchar, Él la reivindica. Te da confianza interior para caminar sin temor. Y cuando la honra de Dios se manifiesta, no se trata de aparentar perfección, sino de caminar con la frente en alto, sabiendo que ya no eres esclavo de tu pasado. Nuestro Dios no es un restaurador indiferente. Él es un Dios que reivindica. Su justicia no busca aplastar a nadie, sino levantar a los que cayeron.
No te exhibe, te cubre, no te deja en ruinas, te reconstruye y lo hace de manera visible. Su fidelidad no se queda en palabras, se convierte en hechos, en frutos, en puertas abiertas, en vidas transformadas. Cuando Él obra no hay duda, se nota. Y ahora viene la parte que te involucra, vivir en la honra que Dios te da. Esto significa caminar con identidad erguida, sin esconderte ni cargar con la culpa de lo que ya fue perdonado. Significa usar lo que Él te entrega no para presumir, sino para servir. La honra verdadera se nota en cómo tratas a los demás, en cómo usas tus dones, en cómo eliges vivir con propósito. Pero hay un camino que recorrer. Para muchos, el primer desafío es romper patrones de autoboicot, dejar de hablarte desde la vergüenza, dejar de repetir frases como yo no sirvo, yo no merezco, yo no puedo. Dios ya dijo otra cosa sobre ti. También es fundamental cultivar integridad. La honra no se sostiene con apariencias, se sostiene con coherencia. Cuando eliges caminar en verdad, cuando tu vida refleja lo que Dios está haciendo en tu interior, esa honra se vuelve firme, estable y visible. Abriré camino en tu desierto y haré brotar ríos. Hay etapas en la vida en las que pareciera que nada avanza. Caminas, pero no ves salida. Oras, pero todo se siente igual. Es como estar en medio de un desierto, sin dirección, sin señales claras, sin agua. También hay momentos en que la soledad pesa más que cualquier carga física. Es ese vacío interior que no se llena con nada. Pero es precisamente en esos terrenos áridos donde Dios pronuncia una de sus promesas más poderosas. Isaías 43. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Qué impresionante es esto! Dios no espera a que salgas del desierto. Él abre camino dentro de él. No espera a que llenes tu vacío. Él hace brotar ríos justo ahí, donde parecía no haber nada. Y aquí hay algo importante. Él ya está haciendo algo nuevo, aunque aún no lo sientas. Muchas veces esperamos ver para creer, pero con Dios es al revés. Primero crees y luego ves. La frase, no la conoceréis, no es casual. Significa que hay que estar atentos, con el corazón dispuesto. Lo nuevo de Dios no siempre se percibe a simple vista. A veces llega de forma silenciosa, como un pequeño brote en medio de la tierra seca. Si estás enfocado solo en la nostalgia o en la queja, podrías no verlo. Pero si cambias tus lentes y decides mirar con expectativa, comenzarás a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Cuando Dios dice, abriré camino en el desierto, habla de dirección donde antes no había. Significa que, aun cuando te sientas estancado, Él puede darte claridad para el siguiente paso. No para todo el trayecto, sino para avanzar hoy. El desierto, que antes representaba confusión y pérdida, se convierte en el lugar donde Dios muestra su poder de manera más tangible. Y cuando dice ríos en la soledad, no está hablando de un simple alivio momentáneo. Está hablando de provisión continua, ríos que fluyen y sostienen, ríos que nutren tu alma, tu fe y tus relaciones. No es un oasis pasajero, es una corriente constante que nace de su presencia. Dios no se limita a reciclar lo que quedó del pasado. Él crea. Es un creador activo, no un reparador improvisado. Lo que hace nuevo no es una versión mejorada de lo viejo, es algo completamente distinto. Y cuando Él abre caminos donde no había, también promete acompañarte. No te suelta en el terreno desconocido. Camina contigo, te guía, te sostiene y te recuerda que aunque no veas el final, Él ya lo conoce. Y tú, en medio de lo nuevo, no eres un espectador pasivo. Eres un peregrino atento, no caminas a ciegas. Lees las señales que Dios deja en el camino. Y cuando los ríos comienzan a brotar, no los desperdicias, los cuidas, los administras con hábitos que fortalecen tu fe. Porque lo nuevo de Dios no se sostiene con la misma mentalidad de lo viejo. Necesita espacio, preparación y una disposición fresca.
Claro que hay desafíos. A veces estamos tan apegados a lo viejo que tenemos miedo de avanzar. Aunque ese pasado dolía, al menos era familiar. Lo nuevo, en cambio, implica soltar, confiar y dar pasos que no siempre se sienten cómodos. Pero ahí es donde entra la obediencia. Dios no solo abre caminos, también te invita a caminar por ellos, y muchas veces la rapidez con la que respondemos a sus indicaciones marca la diferencia entre estancarnos o florecer. Una forma práctica de prepararte es hacer un ayuno de queja por 3 días. Cambia cada pensamiento de lamento por una oración de gratitud o una petición específica. Esto no es un ejercicio superficial, es entrenar tu corazón para reconocer lo nuevo de Dios. También puedes trazar un mapa sencillo de 3 pasos que estén alineados con ese nuevo rumbo que sientes que Él está marcando. Pasos pequeños, concretos, que puedas dar hoy. Cuando intercedes, Dios cambia tu historia, doble restauración. Cuando estás en medio del dolor, lo más natural es que la mirada se vuelva hacia adentro. Empiezas a repasar lo que perdiste, lo que te hicieron, lo que ya no está. Te quedas atrapado en un ciclo de preguntas sin respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Cuándo cambiará esto? Es como si el sufrimiento cerrara las ventanas del alma y te dejara sin aire. Pero en Job 42 encontramos un giro impresionante. Y quitó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Lo notas? El cambio no comenzó cuando Job recibió algo, sino cuando decidió interceder. Su historia empezó a cambiar cuando, en lugar de enfocarse en su dolor, eligió bendecir a otros, incluso a quienes no habían estado a la altura en su peor momento. La intercesión es una llave que libera cadenas internas. Orar por otros, en especial por quienes te hirieron o no comprendieron tu proceso, no es un acto débil, es un acto de fortaleza espiritual. Cuando oras así, algo dentro de ti se endereza, se sana. Dios usó ese momento con Job no solo para restaurar lo perdido, sino para darle el doble. Y ese doble no se trató solo de bienes materiales. Dios le dio un corazón renovado, preparado para administrar con sabiduría lo que vendría después. Piensa en esto. Job no oró cuando todo estaba bien. Lo hizo en medio de su dolor, cuando seguía afligido. Esa es la fuerza de esta escena. Interceder en medio de la herida significa elegir confiar cuando no tienes respuestas. Significa abrir tu corazón a Dios aunque duela. Significa soltar la necesidad de tener la razón y abrazar el perdón. Cuando decides orar por otros en ese estado, algo se rompe en lo invisible. La amargura pierde poder, el resentimiento se debilita y Dios toma el control. El resultado fue un giro divino, doble restauración. Todo lo que Job había perdido fue devuelto, pero multiplicado. Y con ello vino también honra visible. Lo que antes fue ruina, ahora era testimonio. Pero aquí hay un detalle importante. La restauración de Dios no es un premio por aguantar, es un propósito que se activa en el momento correcto. El doble no llega para llenar el ego, llega para servir. Lo que Él multiplica en tus manos tiene un propósito mayor que tú mismo. Dios se muestra en estos momentos como justo y compasivo. Él no ignora tu herida, la ve. Y también ve tu obediencia silenciosa cuando oras por otros sin esperar nada a cambio. Cada palabra de intercesión, cada lágrima que nadie ve, Él la cuenta. Es un recompensador fiel. No olvida tus oraciones, aunque a veces las respuestas no lleguen en el tiempo que esperas. Job no sabía que su oración sería el detonante de su propio cambio, pero Dios sí lo sabía. Cuando eliges interceder, pasas de ser un espectador de tu dolor a ser un colaborador de Dios en su obra. Él comienza a usarte como canal de bendición mientras sana tu interior. Y cuando llega la restauración, también llega una nueva responsabilidad: administrar bien lo que Él pone en tus manos. La doble porción no es un trofeo, es una encomienda.
viene acompañada de gratitud y de propósito. Claro que este proceso no es fácil. Hay resistencia interna al perdón. A veces da miedo volver a ser vulnerable, abrir el corazón, soltar las armas de defensa. Perdonar no significa justificar lo que pasó. Significa liberar tu alma de las cadenas del rencor. Y hay señales de que estás avanzando. La paz comienza a crecer poco a poco y dejas de rumiar lo mismo una y otra vez. La herida deja de gobernarte y se convierte en un testimonio. Vuelve a la fortaleza, prisionero de esperanza. Hay cárceles que no tienen barrotes visibles. Están hechas de ansiedad, de fatalismo, de resignación. Esas cárceles emocionales te encierran sin que nadie lo note. Estás ahí, atrapado en pensamientos que repiten una y otra vez: nada va a cambiar, esto es lo que me tocó, ya no hay salida. Pero en Zacarías 9:12 hay un llamado que rompe estas cadenas. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Fíjate bien en esto. Dios no niega que hay momentos en que nos sentimos prisioneros, pero en lugar de ser prisioneros del miedo, nos invita a ser prisioneros de esperanza. Esa es otra clase de cárcel, una que en realidad es libertad, cuando te aferras a la esperanza como si fuera tu oxígeno y decides creer que Dios todavía no ha dicho la última palabra sobre tu historia. La fortaleza a la que nos llama no es un muro de piedra, es una persona. Volver a la fortaleza es volver a Dios, es correr a su presencia como a un refugio real, no imaginario. No es una promesa para algún día, es un anuncio para hoy. Él dice: hoy te restauraré el doble. Esto significa que la esperanza no es un escape de la realidad, sino un recordatorio de que hay una realidad más grande. Dios ya declaró victoria sobre lo que ahora parece un caos. La esperanza bíblica no es un optimismo vacío, ni un todo saldrá bien superficial. Está anclada en el carácter de Dios, en lo que Él ha hecho y en lo que prometió que hará. Por eso, cuando todo se sacude, la esperanza no desaparece, se afirma. Es un ancla que sostiene el corazón cuando las emociones flaquean. Y esa esperanza también se cultiva con hábitos prácticos. Cada oración, cada versículo leído, cada decisión de hablar fe en lugar de derrota, fortalece las raíces de esa esperanza en tu interior. Esa fortaleza también se manifiesta hacia afuera. Dios no solo quiere darte paz interna, quiere rodearte de personas que fortalezcan tu fe. Una comunidad sana es como una muralla. Te cubre, te recuerda quién eres cuando tú mismo lo olvidas. Además, la forma en que hablas importa. Un vocabulario saturado de queja y derrota debilita tu espíritu, mientras que un lenguaje de esperanza construye y sostiene. Tus palabras pueden convertirse en una pequeña fortaleza diaria para ti y para quienes te rodean. Dios es presentado aquí como fortaleza. Eso significa que es firme, inamovible, sólido. Nada de lo que enfrentas lo toma por sorpresa. Él no se derrumba con tus circunstancias. Es ese muro seguro que te resguarda mientras afuera hay tormenta. Y no solo te protege, abre puertas en el tiempo perfecto. A veces, mientras esperas, piensas que nada está ocurriendo, pero detrás de escena, Dios ya está preparando el camino para tu restauración doble. Y tú, cuando decides volver a la fortaleza, dejas de ser un visitante ocasional de la presencia de Dios para convertirte en un ciudadano permanente de su refugio. No es correr a Él solo cuando todo va mal, es habitar en su cobertura cada día. Desde ese lugar seguro, no solo recibes esperanza, sino que también te conviertes en mensajero de esperanza para otros. Lo que antes era una herida se transforma en un anuncio. Si Dios puede hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo. Pero este camino tiene desafíos reales. A veces, cuando la emoción baja, regresan las quejas, el desánimo, las dudas.
Por eso es importante vigilar el corazón, no dejar que la queja vuelva a ser la voz más fuerte. La esperanza no es una emoción que aparece mágicamente todos los días. Es una decisión que se cultiva con perseverancia. Aferrarte a ella es un acto de fe, incluso cuando no sientes nada. Corazón nuevo, espíritu nuevo. La sanidad empieza adentro. Hay heridas que no se ven, pero que con el tiempo terminan levantando murallas alrededor del corazón. Murallas hechas de sarcasmo, frialdad, desconfianza, incredulidad. Es como si, sin darnos cuenta, levantáramos una coraza para protegernos de volver a ser heridos. Y al principio parece funcionar, pero con el tiempo esa dureza que nos protege también nos aísla. Te impide sentir de verdad, escuchar con claridad y amar con libertad. Pero hay una promesa poderosa en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no viene a poner una curita sobre una herida abierta. Él promete un trasplante, quitar lo que se endureció y darte un corazón completamente nuevo. Esto no es un cambio superficial. No se trata de aparentar ser más amable o positivo. Es una transformación espiritual profunda. Dios trabaja desde adentro para que la sanidad se refleje hacia afuera. Un corazón nuevo significa sentir de nuevo, volver a ser sensible a su voz, a su dirección y a su amor. Un espíritu nuevo significa tener una actitud renovada frente a la vida, frente a las pruebas y frente a las personas. Es ese tipo de cambio que no solo sana tus heridas, sino que también sana la manera en que te relacionas con el mundo. La primera etapa de esta transformación es identificar esas rigideces que se instalaron en tu interior. Todos tenemos zonas donde, si somos honestos, dejamos de escuchar a Dios. Lugares donde dijimos, hasta aquí, de esto no hablo, esto no se toca. Son áreas donde la herida endureció el alma. Pero cuando Dios interviene, esa piedra empieza a ablandarse. No con fuerza bruta, sino con ternura. Su presencia devuelve la sensibilidad, hace que vuelvas a discernir su voz, a sentir compasión, a ser movido otra vez. Un corazón de carne no significa debilidad, significa sensibilidad. Y un espíritu nuevo trae una manera distinta de reaccionar ante la vida. Donde antes había queja, ahora hay oración. Donde había juicio, ahora hay compasión. Donde había frialdad, ahora hay ternura. Es como si Dios cambiara el filtro con el que ves todo. Lo que antes te endurecía, ahora te mueve a acercarte a Él. Dios se revela en este proceso como el cirujano del alma. No hay bisturí más preciso que el de su espíritu. Él entra sin herir, corta sin destruir. Sabe exactamente qué parte está endurecida, dónde dolió tanto que preferiste congelarte para no sentir más. Y con paciencia la reemplaza con algo vivo, sensible, lleno de su presencia. Pero además de cirujano, Él es dador de vida. No te deja vacío después de quitar la piedra. Llena ese espacio con su amor, con su espíritu, con la capacidad real de amar otra vez. Y cuando Él te da ese corazón nuevo, tú también cambias. Te vuelves un adorador sensible, no porque alguien te lo diga, sino porque tu obediencia ya no nace del miedo o de la costumbre, sino del amor. Empiezas a perdonar con más facilidad, a pedir perdón sin orgullo, a valorar más los vínculos. Las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en lugares de encuentro, y no porque los demás sean perfectos, sino porque tu interior fue renovado. Pero hay que reconocer que este proceso no siempre es cómodo. Abrir el corazón implica bajar defensas, y eso da miedo. A veces la dureza no es porque no queramos amar, sino porque tememos que, si bajamos la guardia, nos vuelvan a lastimar.
Por eso, Dios no fuerza este cambio, lo hace en medio de tu disposición y tu entrega. Y una vez que comienza, mantener ese corazón blando se vuelve un hábito diario. No es un evento único, es una caminata continua de sensibilidad espiritual. Una práctica muy poderosa es hacer un ayuno de dureza durante 7 días. No se trata de comida, sino de actitudes. Cada vez que te descubras usando sarcasmo, ironía o palabras duras, detente y reemplázalas por una palabra de edificación. Cada noche dedica 5 minutos para revisar tu día. ¿Dónde reaccioné con piedra? ¿Cómo puedo responder con carne mañana? Este pequeño ejercicio abre espacio para que Dios trabaje más profundamente. Él vende tus heridas. Sanidad para corazones rotos. A veces el dolor tiene nombre: traición, pérdida, culpa, cansancio emocional. Hay heridas que no se ven pero que sangran en silencio. Tal vez no lo dices, pero por dentro sientes que algo se rompió y no sabes cómo volver a armarlo. Y en medio de ese quiebre aparece una promesa profundamente tierna en Salmos Sineot 47. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora el dolor. No dice que te exige estar bien antes de acercarte. Dice que Él sana y que Él venda. Y cuando Dios venda, lo hace con delicadeza, con constancia, con amor. Una venda no es un milagro instantáneo. Es un recordatorio de que la sanidad es un proceso. Nadie pone una venda sobre una herida y espera que todo desaparezca en segundos. Se necesita tiempo, limpieza, cuidados, revisiones. Dios no solo pone un parche espiritual y se va. Él vuelve una y otra vez al mismo lugar hasta que la herida se cierre por completo. No te exige perfección, te recibe quebrado, con las manos llenas de ternura y sin prisa. La sanidad que Él ofrece no es superficial, es integral. Dios no sana solo emociones, sana corazón, pensamientos y conductas. Cuando el corazón sana, también cambia la manera en que piensas sobre lo que pasó, la forma en que hablas, las decisiones que tomas. Y una de las formas en que Él opera es reemplazando la rumiación, ese ciclo de pensar y pensar sin salida, por esperanza práctica, oración, palabra, comunidad. 3 pilares sencillos pero poderosos. La esperanza que Él siembra no borra lo ocurrido, pero te da un futuro distinto para mirar hacia adelante. Sanar también implica cerrar fisuras. No se trata solo de dejar de sangrar, sino de evitar que la herida se reabra. Por eso, muchas veces Dios te enseña nuevos límites sanos, nuevas rutinas que protegen lo que ya fue sanado. Aprendes a reconocer personas, ambientes o hábitos que antes te dañaban y decide, con su ayuda, no volver a lo que una vez te rompió. Porque la sanidad no es solo un regalo, también es una responsabilidad. Dios se presenta en tu quebranto como un médico tierno. No presiona, no minimiza lo que sientes, no dice, ya deberías haber superado esto. Él trata con compasión, como quien conoce exactamente dónde duele más. Su toque no agrava la herida, la limpia y sobre todo permanece. No se va cuando todo parece lento, no se desespera por tus recaídas. Su fidelidad no depende de tu rapidez para sanar. Él permanece hasta que cierre la herida. Y tú, en medio de ese proceso, no eres tu fractura, no eres el dolor que llevas, eres un paciente amado. Dios no te ve como una herida, te ve como alguien en proceso de ser restaurado, y poco a poco, en esa sanidad, aprendes algo nuevo. La paz no llega cuando todo se arregla afuera, llega cuando tu corazón comienza a fortalecerse por dentro. Aprendes a cuidarte, a proteger lo que Dios está reconstruyendo en ti, sin aislarte de los demás. Claro que hay tentaciones en este camino. Una de las más comunes es anestesiar el dolor, huir, negar, fingir que no pasa nada, endurecerte para no volver a sentir. Pero esos caminos solo alargan la herida. Dios no quiere que la escondas, quiere que la pongas en sus manos.
Sanar implica elegir la verdad, el tiempo y la ayuda adecuada, aunque cueste, aunque al principio parezca más lento que huir. Un ejercicio que puede ayudarte es dibujar un pequeño diagrama de la herida. Escribe qué pasó, qué sientes y qué necesitas. Nada muy elaborado. Luego, cada día, ora 3 minutos por cada punto. Al ponerle palabras a lo que llevas dentro, le estás permitiendo a Dios entrar en ese lugar. También es valioso buscar contacto de apoyo, una llamada semanal a alguien de confianza, un mentor, un consejero. A veces, una sola conversación con alguien que te escuche puede ser parte del vendaje que Dios usa. Confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia. Hay un cansancio que no se nota a simple vista. No es físico. Es un peso más profundo. Es cuando el alma se agota por tantas presiones, decisiones difíciles, culpas que no desaparecen de la noche a la mañana. Es ese agotamiento silencioso que te hace sentir perdido incluso cuando todo parece estar en orden por fuera. Pero hay una promesa hermosa en Salmos 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no te ofrece un descanso superficial que se desvanece al día siguiente, te ofrece confort real, restauración interior. Él no solo te sienta a descansar, te devuelve el equilibrio que tu corazón necesita para seguir. Y cuando habla de guiar por sendas de justicia, habla de caminos seguros, rectos, confiables, no caminos improvisados, sino direcciones precisas que conducen a propósito. Lo mejor es que la motivación de Dios para hacerlo no depende de tu perfección. Lo hace por amor de su nombre, es decir, porque Él es fiel. Su guía no falla porque su carácter no cambia. No hay momento en que Él te abandone en medio del camino. Cuando Dios conforta tu alma, no solo te da un respiro emocional. Él calma tu interior, lo reordena y te devuelve al centro. Es como cuando una tormenta interior empieza a ceder y puedes respirar con más claridad. Esa calma no es pasividad, es fuerza en reposo. Y desde ese descanso comienzas a ver con más sabiduría, porque cuando el alma está en paz, las decisiones dejan de ser impulsivas y empiezan a ser guiadas. El descanso de Dios no te frena, te habilita a avanzar de forma correcta, también guía. No con mapas complicados, sino paso a paso. Dios no suele mostrarte todo el camino de una vez, pero sí te da la dirección que necesitas hoy. Te guía a través de su palabra, a través de una paz interior que confirma, a través del consejo sabio de personas piadosas que pone a tu alrededor. No tienes que adivinar su voluntad como si fuera un acertijo. Él la revela a quienes lo buscan de corazón. Como pastor, Dios no es un líder distante que observa desde lejos. Él está cerca. Te conoce mejor que tú mismo. Sabe cuándo estás cansado, cuándo estás por tomar una decisión apresurada, cuándo tu corazón está confundido. Y al mismo tiempo es santo y fiel. Él guía de acuerdo a su carácter. No se contradice, no improvisa, no cambia de opinión a mitad de camino. Puedes confiar en su dirección incluso cuando no entiendes todos los detalles. Y tú, como oveja, tienes un papel importante. Para experimentar esa guía y ese descanso, necesitas ser conducible. Esto significa estar dispuesto a seguir, a soltar la necesidad de tener el control absoluto. No se trata de ser pasivo, sino de aprender a obedecer paso a paso. Una oveja no camina por donde quiere, camina donde el pastor la conduce, y eso no es pérdida de libertad, es seguridad. Cuando aprendes a seguir, descubres que hay menos impulsos y más pasos firmes. Uno de los grandes peligros en este camino es tomar atajos. A veces, la ansiedad por resolver rápido te lleva a elegir lo primero que aparezca. Y ahí es donde muchos tropiezan. El pastor tiene un ritmo perfecto, ni correr fuera de tiempo, ni quedarte paralizado por miedo. Seguirlo implica aprender a moverte a su paso, confiando en que Él sabe cuándo es el momento indicado para actuar.
Una práctica poderosa es hacer una oración de 3 preguntas sencillas. ¿Qué debo soltar? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A quién debo pedir consejo? No necesitas resolver toda tu vida en una oración, solo escuchar su dirección para hoy. Y si estás frente a una decisión importante, no la tomes impulsivamente. Dale al menos 24 horas para orar, reflexionar y buscar confirmación. Eso no retrasa tu vida, la protege. Vuélveme el gozo, un corazón firme en medio de la prueba. Hay momentos en la vida en que el gozo simplemente se desvanece. No es que desaparezca de golpe, se va apagando poco a poco, entre rutinas que agotan, culpas que pesan y días que se sienten iguales. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, pero tu alma ya no canta como antes. Y es ahí donde las palabras de Salmos 51 se vuelven una oración poderosa. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista no intenta fingir que todo está bien, tampoco se reprocha por haber perdido la alegría. Él simplemente reconoce que necesita que Dios se la devuelva, que solo en Él está la fuente de lo que le falta. Este versículo nos recuerda algo importante. El gozo puede perderse, pero también puede ser restaurado. El gozo que proviene de la salvación no depende de emociones pasajeras ni de circunstancias perfectas. Es un gozo profundo que nace de saber que no estás solo, que tienes un Salvador que te ama y que tu historia tiene un propósito más grande que tus caídas. Y cuando ese gozo regresa, junto con él llega un espíritu noble, un corazón firme que no se quiebra ante la primera tormenta. Dios quiere darte 2 regalos que restauran el alma, gozo devuelto y fortaleza interior. El primero es el gozo mismo, no un entretenimiento pasajero, sino una alegría que se despierta al recordar lo que Dios ya ha hecho por ti. Esa alegría que nace cuando vuelves a mirar atrás y ves cómo Él te sostuvo en tus peores momentos. Cuando recuerdas que no estás aquí por casualidad, sino porque hubo gracia, misericordia y amor, que te levantaron una y otra vez. Ese gozo no solo te alegra, te da fuerza para obedecer con ánimo renovado. La obediencia no pesa igual cuando hay gozo en el corazón. El segundo regalo es el sustento interno. Dios no solo quiere que sonrías un día y al siguiente vuelvas a caer. Quiere darte firmeza, temple, estabilidad emocional y espiritual. Un espíritu noble es un corazón que no se quiebra ante cualquier viento, que aprende a mantenerse en pie incluso cuando la emoción no acompaña. Pasar de la volatilidad a la constancia humilde es un proceso, pero es posible cuando permites que sea Él quien te sostenga. Dios se revela aquí como el dador de un gozo verdadero, no de un placebo emocional que dura un rato. El gozo que Él da es profundo, real y firme, y no solo te lo entrega y se va. Él también es el sustentador, el que te levanta cuando flaqueas, el que sostiene tu ánimo cuando ya no tienes fuerzas, el que te recuerda que tu identidad no depende de tu estado de ánimo, sino de su amor constante. Cuando el gozo es restaurado en tu vida, tú también cambias, te vuelves agradecido y esa gratitud se convierte en acción. Empiezas a servir con alegría, a dar con generosidad, a sonreír con autenticidad. Y no solo eso, te conviertes en un testigo atractivo, porque hay algo profundamente sanador en la alegría genuina de una persona que ha pasado por el valle y ha vuelto con una sonrisa que nace del alma. Esa alegría sana contagia esperanza a quienes la rodean, pero también hay obstáculos que buscan robar ese gozo. Uno de los más comunes es la comparación, mirar la vida de otros y sentir que la tuya no es suficiente. Otro es la autoexigencia, esa voz interna que te repite que nunca haces lo suficiente, que siempre falta algo. Y está la culpa crónica, ese peso que te hace sentir indigno de alegrarte. Contra estos obstáculos, Dios te invita a cultivar prácticas opuestas: gratitud, gracia y reposo. Gratitud para recordar lo bueno que ya tienes,
gracia para dejar de castigarte por errores pasados, y reposo para no vivir corriendo detrás de un ideal inalcanzable. Reparadores de brechas, construye caminos para habitar. Cuando miras a tu alrededor, es imposible no notar las grietas. Están en familias que ya no se hablan, en comunidades divididas, en personas que caminan heridas y sin rumbo. También hay grietas en los corazones, en historias marcadas por abandono, injusticia o indiferencia. No son solo ruinas físicas, son ruinas emocionales, espirituales y sociales. Y justo ahí, en medio de ese panorama, Dios lanza un llamado profundo en Isaías 58, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No es un llamado para unos pocos elegidos, es una invitación para todos los que han sido restaurados alguna vez. Porque cuando Dios te sana, no es solo para ti, también te envía a sanar. La restauración de Dios no es cosmética. No se trata de tapar las grietas con pintura. Él transforma ruinas en caminos habitables. Su visión no es solo reparar lo roto, sino levantar cimientos firmes que otros puedan usar para vivir. Y esto tiene un enfoque generacional. Lo que tú edifiques hoy no es únicamente para tu vida, será herencia para quienes vienen detrás. Lo que sanas, lo que corriges, lo que siembras, abrirá caminos para otros. Cuando Dios habla de portillos, está hablando de brechas, de aberturas por donde el enemigo entra a destruir. Estas brechas pueden ser la ausencia de verdad, la falta de cuidado o la pérdida de dirección. Detectarlas es el primer paso. No puedes restaurar lo que ignoras. Tal vez la brecha esté en tu propia familia, en relaciones que quedaron rotas y que necesitan perdón. Tal vez esté en la comunidad, donde ya nadie habla de esperanza. Tal vez esté en tu interior, en un punto donde dejaste de creer que algo podía cambiar. Identificar esas brechas es ponerte en posición de constructor. Pero Dios también menciona calzadas, es decir, caminos transitables. No basta con cerrar las brechas, hay que abrir rutas seguras para que otros puedan caminar. Y aquí entra la señalética espiritual, principios claros, ejemplo visible y acompañamiento real. A veces, el mejor camino que puedes construir para alguien es tu propia vida transformada. No necesitas grandes discursos, necesitas firmeza, coherencia y amor práctico. Dios es el arquitecto de esta obra. No te pide construir a ciegas. Él da planos y tiempos. Él muestra por dónde empezar, qué derribar, qué levantar y cuándo avanzar. Y no solo eso, Él es también el proveedor. No vas a levantar ruinas solo con tus fuerzas. Él pondrá recursos, personas, oportunidades y puertas abiertas que respaldarán cada paso. Tu labor no se sostiene en tu talento, se sostiene en su fidelidad. Y tú eres parte de esta misión como constructor humilde. No estás aquí para figurar, sino para servir. El verdadero restaurador no busca protagonismo, busca fruto. Edifica en silencio, con constancia, sabiendo que su obra no es para aplausos, sino para transformar realidades. Y mientras construyes, no olvides esto. Tu vida misma es una calzada para otros. Lo que haces, cómo reaccionas, cómo sirves, se convierte en una señal para los que vienen detrás de ti. Claro que el camino del restaurador no es fácil. Hay cansancio, frustraciones, procesos que parecen interminables. Por eso, mientras edificas, también necesitas cuidar tu corazón. No puedes levantar muros si tu interior se derrumba. Necesitas tiempo a solas con Dios, comunidad que te respalde y descanso intencional. Además, no estás llamado a reparar toda la muralla solo. Esto es obra en equipo. Hay fortalezas que se levantan cuando muchos ponen manos y corazones en la misma dirección.